buenas noches. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí en esta masterclass. Bueno, la idea de esta masterclass era poder un poco mostrarles una parte de lo que es el diseño y construcción virtual, que es una metodología para gestión de proyectos que ha tenido bastantes resultados en muchos proyectos importantes, ya aquí en Perú y en Latinoamérica, en general en el mundo, y es darles una visión general de lo que es este concepto, esta metodología, un poco cómo ha ido avanzando también en el tiempo, y mostrarles también algunos ejemplos desde una perspectiva, digamos, macro, digamos, de los proyectos, ¿no? Lo cual igual iremos desarrollando en el transcurso del curso para los que estén interesados, ¿ya? Bueno, ya me presentaron. Y bueno, vamos directo al grano. Vamos un poco a explicar lo que es este concepto de diseño y construcción virtual, VDC en sus siglas en inglés, ¿ya? Y bueno, este es un concepto que nace, digamos, ya hace algunos años en la Universidad de Stanford, ¿ya? Y que son ellos un poco los que promueven esta metodología en la gestión de proyectos. Muchos de los proyectos, digamos, que ellos han digamos, documentado, se basan un poco en esta forma, y esto básicamente tiene un marco conceptual, ¿ya? Un marco conceptual que, digamos, abarca objetivos del proyecto, ¿sí? Objetivos de la organización, ¿sí? Que se maneje, digamos, a través de tres principales componentes, ¿ya? Ellos dicen que, digamos, para lograr un poco los objetivos del proyecto, ¿sí? Uno tiene que tener tres componentes que van a ayudar, digamos, a lograr estos objetivos del proyecto. Y uno de estos componentes tiene que ver con el producto, ya es decir, con desarrollar el producto con ayuda de la tecnología. Y en este caso ellos lo llaman BIM Plus, pero en general es un concepto relacionado con todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología en construcción, ¿ya? Y más que un modelo BIM o un modelo paramétrico en general, es, digamos, identificar que la tecnología, digamos, me ayude a conseguir los objetivos que yo requiero para mi proyecto, ¿ya? Otra de las componentes, y vamos a desarrollar cada una de estas, es el tema de la integración de los procesos. Es decir, que no solamente basta con tener tecnología, digamos, trabajando para el proyecto, sino que además esta tecnología y esta forma de gestionar, digamos, el proyecto, tiene que también estudiarse y tiene que tenerse como una componente, digamos, para el proyecto. Es decir, es una componente de igual importancia que el uso de tecnología, de algún modelo BIM, digamos, de algún dron, de alguna inteligencia artificial o inteligencia computacional, digamos, para el proyecto, también los procesos. ¿Ya? Y los procesos son la forma como nosotros ejecutamos. No solamente me refiero a los procesos constructivos, me refiero a los procesos también de gestión, me refiero a los procesos de costos, me refiero a los procesos relacionados con la relación de la comunicación con el cliente y todo lo que tiene que trabajar para que, digamos, el proyecto pueda ejecutar, ¿ya? Y la otra componente, ¿ya? Es la componente de la organización, ¿ya? Que se le llama ICE, que es Integración de la Ingeniería Concurrente en español, ¿ya? PPN es Gestión de la Producción, ¿ya? Y en este caso, la componente AI lo que te dice es que tampoco no basta solamente el producto y los procesos, sino que tiene que también integrarse en la organización, ¿ya? Pero como es eso, que todos trabajemos más colaborativamente, que todos hagamos eso, no es más que eso. Es que tú tengas que diseñar la organización, es decir, tengas que trabajar con el tema de los cronogramas, o perdón, de los organigramas, tengas que trabajar con el tema de cómo la gente se va a trabajar, es decir, que tengan un espacio adecuado para poder comunicarse, y que planifiques en todo momento la forma como van a ir desarrollando el proyecto. Es decir, no solamente que dejes que la persona de por sí colabore, sino que crees las condiciones para que exista este proceso donde, con el uso de la tecnología y con procesos desarrollados, pueda trabajar para lograr los objetivos del proyecto, ¿ya? Ahora, estos objetivos del proyecto tienen una componente que va más arriba, que son los objetivos del cliente, ¿ya? Y nada de esto es posible, o sea, porque esto suena bastante bien,
si es que no introducimos métricas en cada uno de estos conceptos. Es decir, entonces aquí no solamente están las componentes organización, procesos y tecnología, sino está principalmente todos esos tres conceptos alineados a los objetivos del proyecto y estos alineados a los objetivos del negocio, ¿ya? Esto principalmente se define de esta manera y nosotros vamos a definir métricas para poder medir el desempeño del producto, de los procesos, de la organización, ¿ya? Y del proyecto y los objetivos del negocio o los objetivos del cliente. Es decir, esta es una cosa muy potente porque finalmente en los proyectos que nosotros desarrollamos, sí existen formas como controlar el proyecto, pero son formas y son indicadores genéricos. ¿Ya? Lo que yo voy a trabajar en este caso son indicadores específicos por cada componente para ir monitoreando con la frecuencia que yo defina cómo estoy en el desarrollo del proyecto, con mis objetivos de proyecto y con las tres componentes que he decidido desarrollar. ¿Ya? Y además, también si estoy logrando los objetivos del cliente como negocio para el cual fue realizado. Entonces, vamos a un poco explicar cada una de estas componentes para poder profundizar. ¿Ya? Primero, la integración del producto, ¿ya? O el BIM, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología. Entonces, en este caso, lo que un poco se propone es combinar todos los usos que se le puede dar al tema BIM. O sea, puede ser desde una interfaz para poder visualizar, para poder, digamos, integrarlo en la ejecución, para poder integrarlo, digamos, en la operación, o ir más atrás en las compras, en el diseño o en el diseño conceptual. Entonces, yo en este caso me planteo, yo voy a ejecutar un proyecto, ¿ya? Y te quiero saber en qué parte del ciclo de vida estoy. Si yo me encuentro, digamos, evaluando la prefactibilidad del proyecto, probablemente los usos que yo tenga que darle vayan por este lado, por el diseño conceptual y por el diseño en general. Pero si yo estoy ya en una parte donde digo, voy a tener un proyecto, voy a recibir un proyecto y tengo que ejecutarlo, pues probablemente en este caso me enfoque en estas áreas de construcción y procura, ¿ya? Y si yo ya tengo un proyecto ya que voy a poner en operación, tal vez lo que me preocupe sea por la construcción, digamos, la operación o el arranque del proyecto. ¿Ya? Entonces, depende mucho del momento donde yo esté implementando, digamos, esta metodología. Es distinto hacerlo en etapas tempranas, en etapas intermedias o ya en etapas casi finalizando. ¿Ya? Pero lo que te dice es, tú vas a tener diversos usos y vas a utilizar, digamos, la tecnología dependiendo del momento que te encuentres y los objetivos que tú quieras, digamos, para utilizar esa tecnología. Entonces, tú combinas y defines esto. Y parte de esa definición después se convierten en indicadores que tú vas a controlar y en factores controlables, ¿no? Que vamos a explicar un poco qué son estos dos conceptos y cómo se pueden definir, ¿ya? Además, digamos, el modelo debe también facilitar un poco la comprensión, o sea, la comprensión de lo que voy a hacer, es decir, que yo lo pueda entender qué es lo que estoy haciendo, hacerlo más fácil de construir, que se llama este concepto de constructabilidad, ¿ya? Y alimentar, digamos, directamente, digamos, otros modelos para un poco lograr los objetivos del negocio, es decir, que se cumplan los objetivos del negocio, digamos, que digamos, es esta infraestructura, esta edificación, no, este proyecto en general, ¿ya? Y obviamente, en la medida que se pueda y dependiendo de la etapa donde estoy, porque les comento que puedo estar en la operación, en la construcción, el diseño o en la definición del uso del valor, tratar de tomar estos conceptos que están en etapas, digamos, posteriores y tratar de introducirlas en etapas anteriores, ¿no? Preferentemente en el diseño conceptual, ¿ya? Definir y integrar estos criterios para finalmente tener un mejor proyecto desde el punto de vista del cliente, ¿ya? Y este mejor concepto del proyecto se define en base a 4 características, que digamos el proyecto sea construible, es decir, que se pueda construir, que sea operable, ¿sí? Es decir, que pueda funcionar, digamos, durante la operación, ¿ya? Y que sea también sostenible, ¿no? Entonces, y que sea funcional, ¿ya? Son esas 4 cosas que se definen también, digamos,
como un proyecto de alto desempeño. Un proyecto de alto desempeño tiene que tener esas 4 componentes, ¿no? Que sea funcional, que sea operable, que sea construible, ¿no? Y que sea sostenible, ¿no? No solamente sostenible desde el punto de vista con el medio ambiente, sino sostenible económicamente, financieramente, digamos, como uso para lo que fue creado. Entonces, todos estos conceptos tratan de decirte que si tú vas en etapas más tempranas, vas a poder utilizar estos conceptos de la operación o de la construcción o del diseño para tratar de llevarlos a las etapas más tempranas como el diseño conceptual, etcétera, etcétera. Que es posible hacerlo, digamos, con esta componente virtual o este componente de BIM o tecnología, ¿ya? Entonces, esa era una componente que tal vez sea la componente más usada, o, digamos, o que tal vez la mayoría conoce y piensa que con eso está resuelto el tema. Entonces, el BIM, a diferencia de lo que es el BIM, ¿ya? Toma estos conceptos de tecnología y el BIM es parte de esta componente, ¿ya? Ahora, el BIM como tal, con el concepto tal vez más europeo, está más desarrollado. O sea, el BIM es un concepto que también promueve digamos, el trabajo colaborativo, un poco la integración de los procesos. Hay una ISO 19650 que también promueve, digamos, y desarrolla estos conceptos, digamos, más amplios. Pero, digamos, dentro del punto de vista de lo que es el BIM digamos, en Estados Unidos, en esta zona, digamos, el BIM está más enfocado al producto, en desarrollar en la herramienta, y bueno, el BIM tiene esas dos acepciones, y lo absorbe el BIM como esa acepción, ¿ya? No como la sección más europea de un concepto más genérico, y tal vez eso sea un poco la principal diferencia entre estos conceptos. El concepto tal vez BIM más genérico podría así ser, digamos, más amplio en ese sentido, ¿ya? Ahora, otra de las componentes es la componente, lo que se llama la integración de los procesos, ¿no? La componente de lo que se llama PPM, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver un poco con la forma de cómo nosotros trabajamos tanto los procesos operativos como los procesos de gestión, ¿sí? O como los procesos de soporte dentro de las organizaciones. Al final voy a explicar un poco este concepto de mapeo de procesos. Pero aquí lo que trata de decirte es que no solamente tú tienes que pensar en la tecnología como una estrategia, sino que tú tienes que pensar en diseñar procesos para que la gestión de tu proyecto sea la más adecuada, ¿ya? Y eso es algo que se tiene también que diseñar, ¿ya? Que también se tiene que pensar. Es decir, aquí entran conceptos como el tema del cronograma macro, después tratarlo a un cronograma un poco más detallado, ¿sí? Un plan de producción, ¿no? Y ya la ejecución como tal. Entonces aquí entra mucho el concepto, por ejemplo, de lo que es el App Planner System, ¿sí? Conceptos también de variabilidad, de gestión de la variabilidad, de física de producción. Aquí estoy pensando en cómo voy a ejecutar, ¿no? Esto es la parte más que todo de la gestión de la producción, de la parte operativa, de cómo voy a ejecutar el proyecto, ¿ya? Cómo voy a un poco organizarme para poder revisar si estoy llegando a los ratios requeridos, al avance requerido, ¿ya? Esta es la parte de los procesos, ¿ya? Y esta parte tiene una parte, digamos, más profunda que voy a desarrollar hoy a mayor profundidad en este web, ¿ya? Y la otra componente es la organización. Son estas 3 componentes que tienen, digamos, estos conceptos de diseño y construcción virtual. Y aquí trato un poco de pensar cómo funcionan las organizaciones, no solamente la organización que va a ejecutar el proyecto, sino en general todos los stakeholders, como los calculistas, como los diseñadores, como los subcontratistas, como los especialistas, como el cliente, como los vecinos, ¿no? Y toda esta gente que va a estar involucrada y va a ser directa o indirectamente afectada, ¿ya? Y poder introducirlo dentro de la forma digamos, que vamos a trabajar, tenerlos identificados y gestionar esto. Ya no solamente basta con identificarlos o hacer un organigrama al inicio, sino ir desarrollando al equipo, ir también haciendo la gestión de los involucrados, de los stakeholders, para que finalmente entiendan la necesidad también del proyecto y jueguen un rol activo dentro de este proceso, digamos, de desarrollo de este proyecto, ¿ya? También considera un poco la forma, no solamente de identificarlo, sino también de cómo van a trabajar, es decir, trata conceptos de colaboración extrema, ¿no? Que es estos conceptos que nacen
cuando tenían que hacer proyectos, digamos, súper ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, con la llegada, por ejemplo, del hombre a la luna, entonces, donde había múltiples especialidades y los ponían a todos a trabajar en un mismo lugar porque tenían tiempos muy cortos. Se trae este concepto de colaboración extrema y se los trae todos, digamos, a un mismo lugar para que visualicen, digamos, con la ayuda de la tecnología y resuelvan los problemas, para que no haya esta latencia de tener una duda, mandar un correo, tener que esperar cierta cantidad de días y después volver a tener una respuesta que de repente puede o no puede ser satisfactoria con todos los tiempos de espera y las demoras que eso significa, sino ahí se conversa, ahí se revisa, ahí se ven las alternativas y se toman decisiones de lo que hay que tomar decisiones y de las que no, rápidamente se pone un proceso también para poder resolver, ¿ya? Y aquí, básicamente, este AI, que es integración de la ingeniería concurrente, básicamente es la metodología de trabajo para un desarrollo efectivo y confiable de cualquier tipo de ingeniería o diseño. Teniendo las personas adecuadas, poder resolver estos problemas, digamos, desde el diseño para la ejecución, ¿ya? A través de estas coordinaciones. Ya, pero estas coordinaciones no se van a dar de por sí, porque juntamos a todas las personas, sino estas coordinaciones se tienen que pensar, ¿ya? Esta forma de trabajo se tiene que pensar, se tiene que desarrollar, se tiene que medir. En cada una de las componentes que he hablado tiene que estar el tema de las métricas, de la medición. Entonces, por ejemplo, puedo yo actualizar un plan de producto, revisar cómo yo digitalizo, digamos, digamos, la información y tener reuniones macro con todos los involucrados, pero también después reuniones más pequeñas con los que resuelvan esos problemas que se han presentado, digamos, en esta reunión macro. Después planeo nuevamente los procesos colaborativamente y vuelvo a gestionar, digamos, reuniones más pequeñas y finalmente sigo con un plan de producción. Entonces, la forma como las personas van a colaborar, cómo van a integrarse, también tiene que estar monitoreada, también tiene que estar pensada. Esto se llama muchas veces un modelo de acordeón, ¿ya? Un modelo de acordeón donde hay grupos, digamos, generales de reuniones y después grupos específicos que resuelven los problemas, después se vuelven a reunir ya con las respuestas, se vuelven a crear nuevos retos, nuevos desafíos, se vuelven a reunir por separado y nuevamente vuelven a mostrar un poco los resultados y de esta forma, con este modelo acordeón, se va a ir resolviendo, se van a ir acotando también, digamos, los problemas para lograr, digamos, una mejor solución posible, ¿ya? Entonces, ese modelo acordeón significa eso. Pero esto no es algo que se da de forma espontánea, ¿ya? Esto es algo que finalmente se tiene que ir pensando, se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir optimizando, ¿ya? Para que finalmente estas organizaciones o estas reuniones de las organizaciones sean reuniones que sean efectivas, sean reuniones que sean productivas y que finalmente resuelvan los retos o problemas que se presenten digamos, en el diseño o en la construcción, ¿ya? Entonces, esta es la tercera componente, ¿ya? Del diseño y construcción virtual, ¿ya? Y todos estos tres componentes tienen que estar alineados a los objetivos del proyecto, que ya comenté que son objetivos que tienen que ver con el plazo, con el costo, con el tiempo, con la calidad, con la seguridad, ¿ya? Y voy diseñando estrategias, digamos, que me ayuden a lograr los objetivos del cliente, porque en este caso no se trata de tener la organización y todos se sientan felices, no se trata de tener los procesos descritos y los mejores procesos o el mejor modelo, lo que se trata en esto es tratar de tener los mejores resultados del proyecto, ¿ya? Y eso es un poco lo que se busca, ¿no? Que finalmente todo esto que he mencionado trabaje por un objetivo clave. Y este es un poco lo potente de esta metodología, que no te dice hoy, haz el BIM por el BIM, no te dice, haz un, una, perdón, no te dice que hagas un desarrollo por un desarrollo, te dice que finalmente todo lo que tú estés haciendo y toda esta estrategia que tú utilices tiene que ser para un proyecto eficiente, óptimo, ¿no? Si es que tú no logras digamos, ese resultado, finalmente no estás no estás sacándole el valor. Finalmente el resultado se tiene que ver en el resultado del proyecto. Y eso tiene que ver con el tema del costo, con el tema del plazo, con el tema de la calidad y con un poco todo lo que está referenciado a estos principales indicadores del proyecto. Ok, vuelvo a donde me quedé.
Yo hoy voy a un poco profundizar sobre una de las componentes. ¿Ya? Yo un poco ya he descrito la principal componente, o sea, en marco general, ¿sí? Pero yo hoy día voy a indagar y voy a profundizar sobre lo que es la gestión de la producción, ¿ya? Y voy a tratar de llegar un poco y discutir un poco sobre cómo es que se desarrolla esta forma de gestión, ¿ya? Bien, por un lado tenemos la gerencia de proyectos, que es lo que nosotros hemos desarrollado y que, digamos, hay bastante estudio y bastante desarrollos en cuanto a eso, ¿ya? Y la gestión de proyectos, digamos, todo es una especialidad que se trata de eso, de controlar los proyectos, de tener un manejo contractual adecuado, de controlar los costos, la contabilidad, la prevención de riesgo, la gestión ambiental, el control de cambios, el control de calidad, ¿no? Y digamos, el referente de esto es lo que es el PMI, ¿ya? Con su desarrollo ya en la séptima edición de lo que es el PMOK, que es una guía de mejores prácticas para la gestión de proyectos, ¿ya? Pero esto tiene como concepto la gestión de los proyectos, ¿ya? O sea, esto de aquí tiene como concepto principalmente proyectos, ¿ya no? Ahora, esta gestión de proyectos muchas veces está alejada con la gestión de la producción, ¿ya? Si uno, por ejemplo, dice, oye, voy a hacer un proyecto, sí, pues puedo tener un buen control de plazo, o sea, puedo medirlo bien, puedo hacer un buen proceso, también puedo manejar bien contractualmente mi proyecto, llevar el control de costos, las finanzas, pero a veces uno dice, oye, ¿y por qué en obra hay estos problemas? ¿Ya? Porque a esta componente le falta una forma de visualizar que es este concepto de la gestión de la producción, ¿ya? Que es lo que vamos a conversar hoy día. Y una de las componentes que habíamos hablado es el PPM o la gestión de la producción, ¿ya? Entonces, en este, en este concepto de la gestión de la producción, yo tengo que un poco entender cómo es que se ha desarrollado a lo largo del tiempo la gestión de la producción, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, la gerencia de proyectos generalmente parte un poco de la producción, ¿ya? Entonces, generalmente este concepto se ha desarrollado con lo que es la revolución industrial, la primera segunda revolución industrial, que pasó en general a crear el tema de lo que es la manufactura, ¿ya? Antes de 1980, de verdad, lo que se producía era de forma manual, muy poco. Con la revolución industrial ha comenzado a crecer enormemente, digamos, los factores de producción de forma exponencial y tenemos un poco la economía que hoy tenemos también con los problemas que esto también, digamos, ha causado también, ¿no? Con el tema del medio ambiente, los recursos y un poco los problemas que también generan, pero en general el nivel de vida de las personas ha mejorado, ¿no? Y esto ocurre un poco por la manufactura, ¿no? Miren, en 1810 se crea el sistema americano, ¿ya? En 1880 hay la contabilidad de costos. Y ya por aquí un poco se divide, ¿no? O sea, perdón, aquí ya se divide, eh, se comienza por un lado la parte azul a desarrollar un poco lo que es la herramienta para la manufactura y por aquí la parte verde, ¿ya? Un poco lo que son herramientas de la gestión de proyectos. Entonces, se crea el sistema de Taylor, ¿no? De la gestión científica de Taylor, ¿no? Eh, el concepto también de la producción en masa de, de Ford, ¿no? Ford, esta producción de producir siempre lo mismo y tener economía de escala, ¿no? Después se crea un poco el tema con General Motors, ¿no? Su división estructural, un poco organizacional. Viene el control estadístico de la calidad, más o menos por 1930. Después se crea un poco todo lo que es los requerimientos de planificación, ¿sí? Eh, Después hay un poco el control y planeamiento de materiales, ¿no? Lo que es eh, la programación de recursos, el tema de la digitalización, la producción oleónica, la industria 4.0, que es un poco todos los desarrollos que han ido por la industria. Pero en la gestión de proyectos, este tema no ha sido tan prolífero, en especial en los años, digamos, porque todo está enfocado a la producción industrial. Ya la producción, digamos, de proyectos está un poco retrasada. Recién en 1917 se crea el tema de la carta GAN, ¿no? Que por eso que se llama carta GAN, recién en este momento se establece este concepto. Y después no es más hasta 1950 que se crea un poco el tema
de lo que es el PER y el CPM para el control del proyecto. Se mete en la ruta crítica, ¿sí? Y digamos el PER, que es un poco la evaluación de la técnica para un poco la evaluación de la performance de los cronogramas, ¿ya? Entonces, básicamente, todo lo que es en gestión de proyectos ha sido mucho este tema solamente, ¿no? Y por allá por los 70 o los 69 se crea el PMI, en los 70 aún viene el concepto esto de valor ganado. Ustedes se dan cuenta, no es tanto tiempo, es decir, de repente ahora lo vemos como algo, y esto sí siempre existió, ¿no? No es algo tan, no es algo muy, no es algo que antes se hacía, ¿ya? Y por el 90 ha sido un poco el tema de la teoría de las restricciones, un poco que he entrado estos conceptos. Después en el 92 recién se ha creado el concepto de Lean Construction, tomando conceptos de la manufactura, ¿no? O sea, es decir, se toman estos conceptos de la manufactura, Lauri Koskela, que es un poco el principal, digamos, filósofo en ese sentido, toma estos conceptos de la manufactura y los trae a la construcción y se crean estos conceptos de Lean Construction, ¿ya? En el 94 recién eh, se pone este tema de las Planner Systems, o sea, también es un tema recién, un tema que también se desarrolló a partir, digamos, de estos conceptos Lean, que es esta programación un poco proactiva, ¿no? A tratar de anticiparse a través de gestionar un poco las restricciones, ¿ya? Y ya un poco recién por el tema del 2000, recién se crean estos conceptos del Integrated Project Delivery, IPD. En 2002, el tema de estos conceptos de Virtual Design Construction, o sea, estamos hablando de hace 22 años, ¿ya? El EWP y el AWP, que son estos conceptos también para minería. Y por otra rama ha habido un poco este tema también relacionado con el tema de la sustentabilidad, estos conceptos de edificios sustentables, también el tema BRIN, el tema LEED, ¿ya? Pero van por otras, tal vez por otras líneas, ¿ya? Entonces, esto que les resumo es para comentarles que la gestión de proyectos como tal, digamos, ha tomado muchos conceptos de lo que es la manufactura, pero que es una línea separada, ¿ya? Es una línea que va por otro lado. ¿Por qué? Porque el concepto de proyecto no es lo mismo que un concepto de producción, digamos, operacional, ¿ya? En entornos, digamos, que son más controlados. La gran diferencia entre la manufactura y la gestión de proyectos en general tiene que ver, digamos, principalmente con el tema de la variabilidad, ¿ya? La gestión de proyectos está un poco, digamos, situada a mayor variabilidad, digamos, por su misma condición de ser único, de tener, digamos, mucha diferencia con relación al tema de la manufactura. Por lo tanto, requiere otras herramientas para poder manejarlo adecuadamente. Y es parte un poco de lo que se pretende un poco buscar. Entonces, la gestión de la producción como tal es una especialidad, ya es una especialidad que es muy distinto a la gestión, digamos, de proyectos con el tema de manufactura. Alguien que viene acá y que está más o menos con estos entornos controlados, llevarlo, digamos, a proyectos, tiene otros retos. Ya no digo que no se pueda, pero es distinto, tiene otros retos y es principalmente lo que se trata un poco de colocar en esta gráfica. ¿Ya? Entonces, si ahora yo me voy a la construcción obviamente son proyectos, ¿ya? Obviamente está dentro de esta rama de proyectos, pero la construcción, además de ser proyectos, tiene algunas otras cualidades, ¿no? Son, primero, proyectos únicos, en eso estamos de acuerdo, ¿ya? Es más artesanal que la fabricación, o sea, no es como la fabricación, hay muchas personas, tienes un proceso que depende mucho de la mano de obra que lo esté ejecutando, ¿ya? Se realiza a través de directivas, es decir, en este caso yo no es que programo una máquina y se comienza a ejecutar el proyecto, yo tengo gente trabajando que continuamente se está comunicando, que continuamente está dando indicaciones, donde continuamente están cambiando las variables digamos, del proyecto, ya sea por el clima, ya sea por un poco el desarrollo de la información que llega a la ingeniería, ya sea por la necesidad del cliente, que muchas veces, digamos, tiene otras prioridades, ¿no? Ya sea también por la escasez o superávit de material, ¿ya? Ya sea un poco por los contratistas que van a participar, que son principalmente de la zona, ¿no? Ya sea por las condiciones de las exigencias también de seguridad de donde el país o el lugar donde me encuentre. Entonces, todo esto hace que este proyecto sea único, ¿sí? Y que el trabajo y las indicaciones y características que estoy dando, digamos, en la realización de los proyectos, no sea algo que se puede programar y que puede estandarizarse de la forma que tal vez quisieran. Sí puedo colocar algunos estándares, forma de trabajo,
pero va a ser que, digamos, se trabaje en base a esta forma, pero igual va a ser particular de las condiciones que existen, ¿ya? Y finalmente, es un producto que no puede moverse con las... El producto no puede moverse, son las estaciones de trabajo las que un poco recorren el producto, ¿ya? Si, por ejemplo, pienso en una fábrica que voy a, digamos, producir un automóvil, un zapato, un lapicero, yo lo que hago con, digamos, por ejemplo, con un zapato es primero hay una zona de corte, después hay otra zona del cosido, después hay otra zona donde le colocan los pasadores, y hay otra zona donde digamos, lo pintan, después le dan lo empaquetan, ¿no? Y después lo distribuyen. Entonces, cada proceso pasa, digamos, o sea, el producto pasa por estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo le agrega valor, ¿ya? En cambio, en la construcción son las estaciones de trabajo las que recorren el producto. Es decir, tengo un producto fijo, construyo, digamos, la estructura, y después van pasando las estaciones y le van agregando valor, ¿ya? Pero son las estaciones de trabajo las que recorren el producto, y no el producto las que recorren las estaciones, ¿ya? Entonces, principalmente esa es un poco la diferencia, ¿ya? Ahora, todo esto, estas características, digamos, que estoy mencionando, tienen que ser desarrolladas y consideradas en las teorías y estrategias de la gestión de la producción, ¿ya? Si yo en este caso obvio esta forma de trabajo, obviamente estoy obviando un poco la forma de entender cómo es este sistema de, de proyecto, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poco sobre quién parte con la gestión de la producción y la construcción, quien describe una forma teórica de cómo trabajar, digamos, la gestión de la producción en construcción, ya es Lauri Cosquela, ya él con este informe que hace en el SAIFI, en la Universidad de Stanford en el 92, él crea las bases para una forma y para un entendimiento de cómo gestionar la producción, ¿ya? De ahí parte todo, es decir, si queremos un poco entender, les recomiendo que se puedan leer este reporte, el reporte 72, ¿ya? Y ahí un poco él plantea y hace la aplicación de una nueva filosofía para la gestión, para la producción en la construcción, ¿ya? Entonces, él establece de esta forma y él parte de un concepto muy sencillo y que a veces es difícil de, o es sencillo de entender, ¿ya? Pero lo que normalmente, digamos, se piensa es que, digamos, en un proceso hay una entrada, ¿sí? Y hay una salida, ¿no? Entonces, un proceso es eso, ¿no? Una entrada y una salida, ¿ya? En esta entrada, eh, yo tengo un proceso, puede ser un proceso productivo, pero siempre entro con algo, agrego valor y salgo con algo, ¿ya? Pongan el proceso que ustedes quieran, ¿ya? Siempre es una entrada y una salida, ese es el concepto de proceso. Y esta es una caja negra, ¿ya? Que uno no sabe qué pasa acá, ¿ya? Lo que te dice Lauri Cosquela es que dentro de este proceso hay muchas actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor, ¿ya? Las actividades que agregan valor son los procesos productivos, ¿ya? Son los procesos productivos propiamente dichos, y hay muchas actividades de espera, de movimiento, de inspección, ¿sí? Que finalmente hacen que este proceso no sea lo suficientemente eficiente. Y en construcción, ya estos procesos muchas veces gobiernan el mismo proceso productivo. ¿Ya? Entonces lo que él te dice es que tú tienes que, para entender un sistema de producción, saber que hay procesos que agregan valor y procesos que no agregan valor. Tienes que tratar de maximizar los procesos que agregan valor y eliminar o disminuir los procesos que no agregan valor, ¿ya? Y a estos conceptos, digamos, de procesos que agregan valor y procesos que no agregan valor, él los denomina como flujo, como el flujo de procesos, ¿ya? Entonces, el concepto que él introduce y que es súper novedoso y un poco cambia el paradigma de los procesos de construcción, que los procesos de construcción están llenos de procesos que agregan y no agregan valor, ¿ya? En este sentido, eh, la gestión de proyectos, un poco ve estrategias macro, reportes, predicciones, ventas, gestión contractual, y la gestión de la producción ve planes de producción, ve temas de coordinación, ve conceptos de ejecución, ve temas de calidad, de seguridad y de mejora continua. Por lo tanto, la gestión de la producción es una especialidad distinta a la gestión de proyectos. Creo que Marco quiere hacer una consulta. Adelante, Marco. Creo que levantó la mano.
Voy a... Marco, ¿quieres hacer alguna consulta, Marco? No sé si hay que dar, voy a ver si te tengo que dar el... ¿No? Adelante, Marco, te escuchamos. Marco TH. Ingeniero, estamos activando las opciones para que puedan encender el micro, para que puedan hacerle llegar la consulta. Marco, adelante. Adelante, Marco, sí. No creo que abandonó la reunión, sale. Así que bueno, si quieren Sí. pueden hacer alguna consulta, si tienen alguna duda de lo que estoy comentando, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, bueno, pero a donde voy es que la gestión de proyectos trata estas estrategias, ¿ya? Y la gestión de la producción trata estas otras, ¿ya? Entonces, se complementan, sí, pero son actividades y son formas de plantearse distintas, ¿ya? Ahora, yo voy a poner un ejemplo para que se entienda el concepto de la gestión de los flujos y los procesos en construcción, ¿ya? Este es un ejemplo bastante simple, pero que ejemplifica muy bien lo que pasa, ¿ya? Suponiendo yo tengo la partida tendido de tubería, ¿ya? Entonces yo tengo tres subpartidas, que es la excavación, la colocación y el relleno, ¿ya? Yo si quiero colocar una tubería, yo voy a tener que excavar, ¿sí? Voy a tener que colocar la tubería, previamente tengo que ponerle una capa de arena y de ahí colocar la tubería, ¿ya? Y después tengo que rellenar y compactar esta tubería, probablemente colocarle acá una cinta, colocarle ladrillos, ¿no? Y compactarla, sacar los productos necesarios para que la compactación, digamos, sea aceptada según los reglamentos y especificaciones técnicas. Y con eso yo generalmente en un presupuesto voy a tener estas tres partidas y lo voy a decir, mira, son proceso A, B y C, ¿ya? ¿Ya? Ahora, este sistema de procesos también tiene procesos que están, digamos, relacionados, que están con el flujo y que no se ven en estos procesos productivos, ¿ya? Y ambos, los sistemas, digamos, tanto productivos como los procesos, digamos, que están relacionados con este proceso productivo que se llama el flujo, forman mi sistema de producción, ¿ya? Imagínense que yo tengo la mejor cuadrilla de excavación, tengo una máquina con su operador que son muy buenos, muy productivos, y excavan 100 metros lineales digamos, de canales todos los días. Pero llego y para mi segundo proceso falta la tubería. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué faltó la tubería? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Pero la idea es que la tubería no llegó, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con esta cuadrilla? Esta cuadrilla para, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esto? Llega la tubería y recién esta cuadrilla recién empieza nuevamente a trabajar. Entonces el flujo paró. ¿Ya? El flujo de producción entre proceso 1 y proceso 2 paró, llegó la tubería y el proceso continuó. Y por último, continuó el tema del relleno. Entonces, en estos casos, cuando mi flujo para, es que yo tengo las mayores pérdidas. ¿Ya? Tengo las mayores pérdidas, ¿por qué? Porque yo podría tener una cuadrilla que opere mucho, muy rápido esto y siga avanzando, pero esta cuadrilla y esta otra se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque no llegó el tubo. No llegó el tubo, ¿por qué? Porque se pidió mal, por lo tanto tuve que volver a hacer otro pedido, devolver el pedido actual, eh, hacer que traigan, tuvo que esperar esta cuadrilla y el proyecto se atrasó, ¿ya? Digamos, esta gente que tenía pensado que iba a demorarse, no sé, 3 semanas, esperó una semana más que lleguen los tubos, se terminó demorando más, y esta de aquí que había entrado tuvo que salir, volvió, ya no volvió la misma cantidad de gente. Pueden pasar muchas cosas, pero en general, cuando el flujo para, mi sistema de producción para, ¿ya? Y lo que ocurre es que las pérdidas por flujo son mucho más grandes que las pérdidas por proceso, ¿ya? Eh, ¿Por qué son más grandes las pérdidas por flujo? Justamente porque cuando mi sistema de producción para, ¿ya? Para todo mi sistema de producción, dejo de producir lo que debiese haber producido y finalmente, recién cuando mi sistema de producción se vuelve a conectar, es que yo puedo realmente comenzar a producir. Entonces, los sistemas de producción no solamente son procesos, también son flujos, ¿ya? Entonces, aquí el sistema de la eficiencia de mi sistema de producción tiene que enfocarse principalmente en eliminar las pérdidas por flujo, ¿ya? Y complementariamente trabajar en
eliminar las pérdidas por proceso, ¿ya? Esa es un poco la estrategia, digamos, en un sistema de producción eficiente. Ahora, ¿cómo son los procesos en nuestras organizaciones? Generalmente los procesos en nuestras organizaciones están compuestos por planos, ¿sí? En los planos está bastante cantidad de información, procedimientos de trabajo y procedimientos de control, ¿sí? Normativas técnicas, parámetros y también flujogramas. Muchas veces esto no es común que las empresas, digamos, de construcción las tengan. Generalmente, si hay planos, algunas sí determinan sus procedimientos de control y se rigen a normativas, pero no todas tienen flujogramas de cómo se trabaja, cómo se desarrolla, digamos, esto, porque para cada proyecto muchas veces es particular y muchas veces esto no se desarrolla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo doy instrucciones? Que finalmente tengo planos, viene acá el superintendente y dice, hagan esto en la ubicación basado en los planos. Ellos dicen, los trabajadores reciben esos planos, ¿está seguro? Sí. Pero finalmente hay consultas, preguntas, ¿sí? Que no se ven, materiales, procedimientos, planos, que hacen que finalmente el trabajo se ejecute mal. Hay pérdidas por mala ejecución, por mal entendimiento, mucho trabajo rehecho o trabajo rechazado, ¿sí? Porque no se entendió bien los procedimientos, los materiales. Esto genera baja productividad y en todos los casos también situaciones inseguras, ¿no? Por no entender efectivamente lo que está hecho, ¿no? Este es un gráfico, digamos, sacado de Claudio Morges del 2009 que un poco planteaba este tema. Y él en este caso un poco plantea dentro de esta forma de trabajo, de esta comunicación dentro de lo que es el BDC, un poco que el BDC sirva como esta herramienta para hacer entender más fácilmente a los trabajadores estos conceptos, digamos, que se quieren desarrollar, ¿ya? Entonces la idea es que, en este caso, haciendo entender esto primero simplemente a los supervisores y después ya a los que ejecutan un poco el trabajo, lo que se pretende hacer para evitar estos problemas, ya para que ellos también tengan un mayor entendimiento de lo que van a hacer y puedan ejecutar correctamente, digamos, el proyecto. Entonces, el reto o la solución que plantea el BDC dentro de este marco de la gestión de la producción es tener un poco la información a través de estos modelos, ¿no? Poder codificarlos por color o describir también un poco el método del proceso constructivo, ¿sí? Tomar la información, digamos, externa, como el clima, ¿ya? Llevar esto a nivel de detalles de lo que se va a ejecutar y finalmente plantear tareas diarias tomando esta información de lo que va a hacer cada cuadrilla, cada persona, digamos, ¿ya? Por ejemplo, determinar qué zona se va a desmoldar, ¿no? Un poco qué zona se va a tirar el concreto, ¿no? Un poco cómo va a ser el trabajo en base a los días, ¿sí? Y también poder llegar un poco a este término de si está completado o no y las razones por las que no se completaron. Entonces, esto principalmente es lo que plantea también el BDC, teniendo un poco la información, haciendo visualizar esta información, digamos, para que pueda llegar a las personas. Entonces, la solución es tomar un poco estos modelos, tomar esta información geométrica, esta cantidad de vistas de modelos, generar instrucciones de trabajo, ¿sí? ¿Ya? Pero no solamente que vayan por este lado, sino que también vayan de acuerdo a los procesos constructivos de la empresa, a estas mejores prácticas constructivas, mejores herramientas, y se trasladen en este concepto, ¿ya? En instructivo de trabajo. Y este instructivo de trabajo no me refiero a un plano, ¿ya? Un plano que puede estar, digamos, ya realizado, que es un concepto para la ingeniería, sino que sea un instructivo de trabajo, es decir, que sea un plano o una forma de cómo voy a desarrollar el trabajo con nivel de detalle suficiente para que la instrucción que se da, digamos, al ejecutor pueda ser hecha de la forma correcta, ¿ya? Y no tenga lugar a la interpretación. Y ese es el concepto o el reto de la solución de BDC, que va más allá, digamos, de solamente usar un modelo para ver o para darle algún uso específico. Tiene que combinarse con los métodos y procesos constructivos de la empresa, evaluar su forma de trabajo y finalmente desarrollar estos instructivos que finalmente faciliten la ejecución dentro del proyecto, ¿ya? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que se hizo en la SUNAT. Este es un ejemplo que me compartió un colega, Vladimir Alcántara, que se dedicó en estos momentos a desarrollar esto para una obra de Obrainsa. Obrainsa le construyó la SUNAT, y él daba este servicio como Rendel, ¿ya? Y el problema clásico que ocurre, digamos, con los clash, ¿no? O sea, con
con las interferencias que hay, digamos, en los sistemas, por ejemplo, de los sótanos, para muchas especialidades. ¿Qué ocurría? Lo que ocurre en todo caso, en este caso, es qué es lo que hace y cómo se hace en la obra. Cierro todo yo en la parte de costos, hago una excelente gestión contractual, ahorré plata porque acá a subcontratista le saqué lo máximo y digo, listo. Ahora el problema es de los subcontratistas. Ya, ellos ya verán. ¿Qué es lo que hace el primer subcontratista? Comienza a tirar tubería, valoriza rápidamente, el segundo se acomoda por donde puede, y el tercero ya dice, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo pasar por acá. Después lo que tengo que decir, hoy no, pero tú me diste esta información, yo te contesté esta información, no está compatibilizado, adicionales, y el margen que yo tenía se me comienza a disparar, y el plazo que también yo tenía también se comienza a disparar. ¿Por qué? Porque cada quien va a decir, ¿sabes qué? A mí me diste un plano, me diste este alcance, y la compatibilización no era parte de ese alcance. Entonces, en este sentido, esto suele ocurrir, ¿ya? Lo que se hizo acá en este proyecto, un poco se comenzó a decir, por ejemplo, se comenzó a hacer este envío de planos, digamos, para estos sótanos, ¿no? Del sótano 7 con las últimas modificaciones, ¿sí? Para más o menos plantear este tema, ¿no? En el plano las instalaciones se mostraban con quiebre necesario, es decir, este desarrollo se había ya pensado y se daba la instrucción de cómo tenía que ir. Es decir, acá no podía pasar, digamos, el de la red, digamos, de todo lo que es contra incendio, y hacer lo que él quería porque pasó primero y entregó y ya valorizó, sino que aquí ya se hizo ese proceso de comercialización y se le entregó de esta forma para que él pueda ejecutar de esta manera, ¿ya? Para que él pueda ejecutar de esta manera, para que probablemente no tenga después los problemas con la siguiente especialidad que venga, y esto ya esté pensado y no tenga que desarmar para poder entregar. Entonces, el ejemplo un poco de los planos de instalación, la línea de color azul simboliza un poco el corte que se daba y que se detalla en otro plano. Entonces, no solamente eran planos, digamos, emitidos, digamos, del diseñador, sino se emitían planos para el que va a ejecutar. Y eso es parte un poco de este reto del BICI, es simplemente utilizar esa información y producir información que ayude un poco a la ejecución a través de tener la información y haber tomado las decisiones, digamos, en ese proceso de revisión. Entonces aquí se prearmaba un poco estas tuberías, se podía armar, es decir, se podía tener mayor productividad en vez de estar armándolo todo, digamos, en primer lugar, sino armándolo in situ y conectándolo ya con un desarrollo ya pensado un poco a este tipo de trabajo. ¿Ok? Entonces aquí la figura de la izquierda muestra un poco las piezas de la tubería del sistema con incendio en proceso de preensamble, es decir, puede utilizar técnicas como el prearmado, ¿no? Y la figura derecha muestra el momento en que un tramo de esta tubería, incluyendo sus quiebres respectivos, se instala, ¿no? Y esto es un poco la idea de generar esta información, compatibilizarla y generar instructivos para que esa información llegue hacia la gente que hace la instalación, ¿ya? Y que me genere finalmente que esto termine en plazo con los costos adecuados, digamos, con la calidad adecuada, con la seguridad adecuada, ¿no? Y todo lo que un poco tiene que ver con los objetivos del proyecto. Entonces, este reto y este concepto de BICI va por ese lado, de gestionar los procesos adecuadamente, teniendo la información para que esa información llegue de forma adecuada para la ejecución de los proyectos. ¿Ya? Entonces, un poco, aquí se puede ver un poco los planos que se entregaron por cada disciplina, ¿no? Se entregaban planos a la disciplina y el sanitario, por ejemplo, recibió 185 planos, el de comunicaciones 50, el eléctrico 45, planos de coordinación fueron 31, mecánicos 32, arquitectura 15, estructuras 11, ¿ya? ¿Y cómo les fue con el tema de los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se construyó en obra respecto al modelo BIM? Miren la cantidad por ejemplo, los fan calls, el agua, el desagüe, los rociadores, todo lo que era parte sanitaria, bastante bien, ¿no? La parte mecánica, no, pero vamos a ver el gráfico anterior. El mecánico no tuvo tantos planos, no recibió tantos planos, ¿ya? Como sí el sanitario, ¿no? El mecánico tuvo ahí el problema de no haberse adecuado un poco a esta forma, el eléctrico sí, ¿ya? Y estructuras de arquitectura, digamos, más o menos con eso. ¿Cuánto es lo que finalmente se pagó por adicional o el monto que cobró por adicional el contratista? Un 2%, ¿sí? Monto de trabajos adicionales. ¿Cuánto cobró el mecánico? 18%. El eléctrico, 4%, ¿ya?
Entonces, ahí un poco se puede ejemplificar que finalmente si existe esta forma de trabajar, finalmente los adicionales o los problemas que se genera esta falta de información, porque finalmente es información donde cada uno trabaja fragmentadamente y lo que hacemos es coordinarlo, se ve disminuido y, digamos, afecta en menor manera para el mismo contratista, ¿sí? Como para la gestión del proyecto. Entonces acá ya tengo que hacer menos gestiones, simplemente por tratar de anticiparme y tener las herramientas para poder un poco lograr, digamos, esta compatibilización, ¿ya? Entonces ahí la oportunidad de mejora está un poco en la revisión, un poco de estos desempeño, retroalimentación dentro de los equipos, ¿ya? Y ahora le voy a poner otro concepto que un poco ya no solamente va ya dentro de la obra, sino que va un poco más atrás, ¿ya? Este concepto, digamos, viene ya de parte de lograr la integración hacia atrás, ¿ya? Y este es un poco un proyecto cortesía de ATC, ya que es una empresa aquí que hace prearmados de acero, es decir, vende el acero dimensionado a las constructoras o a las empresas que la solicitan. Pero bueno, acá tenemos un poco el concepto, ¿no? Que igual el diseñador, ¿no? El calculista está por un lado, el constructor está por otro y el proveedor o subcontratista está por otro lado. Entonces, ¿cuál fue el concepto que se utilizó acá? ¿Ya? Que finalmente nosotros tenemos planos, ¿sí? Y ellos tienen planos, tienen esquemas y esto es lo que generalmente se llega ahora y se hace como se puede. Entonces ellos hicieron un proceso donde dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer planos de producción, ¿sí? Y vamos a definir una estrategia, es decir, vamos a definir en base a un proceso colaborativo iterativo que voy a explicar, qué cosas sí se van a poder, digamos, primero, qué cosas voy a modelar, ¿sí? ¿Ya? Voy a modelar también el fierro, ¿ya? Y voy a definir con una estrategia qué fierro sí lo puedo hacer en taller, es decir, por ejemplo, estas columnas yo las puedo llevar hechas en taller, las puedo llevar prearmadas, ¿sí? ¿Para qué? Para solamente montarlas. ¿Qué cosas sí puedo instalarlo in situ? Por ejemplo, las losas no me conviene en ningún motivo para poder hacerlo, digamos, en terreno, o, perdón, llevarlas hechas prearmadas. Me complicaría más, me conviene más hacerlo in situ. ¿Y qué cosas sí puedo hacerlo como prearmados en terreno? ¿Ya? Es decir, qué cosas sí lo puedo armar en el propio terreno, prearmarlos ahí y después montarlos, ¿ya? Entonces, en base a estos esquemas, digamos, o en base a los planos, yo desarrollo, digamos, la ingeniería para poder un poco plasmar las formas y definir qué estrategia es la que yo voy a utilizar, bien para prearmarlo en taller, bien para prearmarlo en terreno o bien para instalarlo en terreno, ¿ya? Entonces, tengo estos esquemas de armado, tengo estos esquemas por elementos, ¿ya? Los voy digamos, armando en cada, en el taller, ¿no? ¿Sí? Los almaceno en el taller y después los transporto en obra. ¿Ya? ¿Los transporto en obra para qué? Para después con un camión Fiat montarlos de forma directa, ahorrando gran cantidad de horas, digamos, de la mano de obra en terreno, disminuyendo un poco también la parte de seguridad, ¿ya? Y algunas otras cosas sí podré armarlos en obra, o sea, con un equipo, armarlos en obra, para también con la ayuda de estos elementos, también, digamos, montarlos, ¿ya? Y otras cosas que son, digamos, sencillas poder hacerlo y que me conviene hacerlo en terreno, llevar los fierros cortados o a la distancia que corresponde y armarlos en terreno, ¿ya? Y esto es lo que se llama el prearmado en obra, ¿ya? ¿Cómo era esta forma, ¿no? Con este flujo propuesto con BICI? Primero, pensar en los objetivos del cliente. ¿Cuáles eran los objetivos del cliente? En este caso era una minera que tenía como concepto disminuir todo el tema de la mano de obra. ¿Por qué? Porque entrar a mina, esta gente es bastante más peligroso, cuesta bastante también un operario digamos, que trabaje en faena minera, ¿ya? Que el proyecto sea de calidad, porque finalmente tiene un alto estándar, que termine en el tiempo, ¿ya? Y que esté dentro de estos costos. Entonces, el objetivo del cliente era finalmente reducir estas horas en terreno, tratando de hacer lo mayor posible como prearmado, ¿ya? Estos eran los objetivos del cliente. Y el objetivo, digamos, del proyecto era entregar a tiempo, ¿ya? Y reducir esta variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Ya? Primero, en este caso, como le llamamos, Codelco es la minera, ¿ya? Y ATC es la empresa, digamos, que hizo
el prearmado del fierro, digamos, todo lo que es el fierro dimensionado. Entonces, ellos partían primero de un plan, ¿no? De un plan maestro, ¿sí? Y a través de ese plan maestro salía este proceso de modelado, ¿ya? Además, también se alimentaban los planos y la propuesta, digamos, de modificación. Entonces, primero entraba un proceso de constructabilidad, había una validación, una iteración, y finalmente esta validación está enfocada en reducir las horas y aumentar el tema del prearmado, ¿ya? Una vez salido con esta validación de forma óptima, se iba a listado y ubicaciones de la barra, ¿ya? Y a un esquema de armado, ¿ya? Después de este listado y ubicación, salía a la fabricación, ¿ya? Salía el prearmado y se mostraba, digamos, se llevaba, digamos, con un tema de transporte y después iba al tema del montaje, ¿ya? Pero en esta reunión semanal alimentaban qué información tenía que llegar al tema del montaje a través de esta plataforma, digamos, que se llamaba Trimble Connect. Entonces, comenzaban a armar, validaban, veían lo que iban a hacer, retroalimentaban en obra y decían, ok, fabrica. Entonces, había esta comunicación para ver un poco qué es lo que se liberaba y qué no, de forma de finalmente, después de esta comunicación, liberar el material y llevarlo un poco al plan semanal. Y este mismo plan semanal alimentaba nuevamente los esquemas de armado y nuevamente la fabricación, ¿ya? Entonces, este tipo de trabajo lo que fomentaba era que finalmente yo esté montando lo que realmente tengo, no esté llevando material de más, y que además con la visualización, digamos, a través de esta plataforma, yo pueda ver lo que estoy ejecutando, lo que voy a ejecutar las próximas semanas, y en base a esto ir liberando con una forma pool el material que voy a ir llevando ahora. De manera de tener la menor cantidad de material, de tener la gente solamente adecuada para el montaje, ¿ya? Y todo un poco a través de esta información, ¿ya? Que es lo que además esto decía, o sea, tenía la parte de las reuniones esta de colaboración, tenía el BIM como el elemento principal para poder visualizar, y un poco toda esta forma de producir con lo que es la gestión de la producción. Entonces, por un lado, se hacía la parte de la construcción virtual, ¿sí? Que se hacía todas estas validaciones, y recién ya para la parte real se alimentaba con la información que se requería. Pero existía esta construcción previa, ya, que alimentaba un poco a esta construcción real, que con la variabilidad y digamos, con las liberaciones, se optimizaba de forma para poder llevar y poder producir adecuadamente. Entonces, ¿qué otras cosas se plantearon? Por ejemplo, también se plantearon cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí, si ustedes se dan cuenta, ya proponía soluciones donde llevaban también para el tema de las losas, armadas con este círculo para hacer que solamente se tenga que extender dentro de la parte, digamos, de la ejecución, ¿ya? Logrando un poco más, o sea, reducir al máximo la mano de obra y prearmar llegar, digamos, a armar este rollo para solamente estirar. Bueno, entonces, dentro de la óptica un poco de lo que es la gestión, un poco de la producción, un poco el BIC puede ayudar un poco a producir instrucciones sencillas y claras, que lleguen de forma correcta y consistente, ¿sí? Formar un registro clasificado de instrucciones, digamos, asistida por BIC, reducir la variabilidad en los métodos de construcción, presentar un poco el conocimiento de construcción para usuarios como capacitación interna, la refinería de procesos, ¿sí? Y además integrar esta industria que está totalmente desfragmentada, entendiendo un poco los procesos de etapas más tempranas, ¿ya? Listo, miren, voy a cerrar ahora con un concepto que también quiero mostrarles, que se ha desarrollado un poco desde el punto de vista de la construcción y de la inmobiliaria, ¿ya? Entonces, este concepto también de mapeo de proceso, vamos a un poco hablar de la gestión de la constructora, de la gestión inmobiliaria y de la supervisión, ¿ya? Miren, lo que nosotros habíamos hablado es que nosotros tenemos procesos operativos en mi cadena de valor, que son los que generan el negocio principal, ¿no? Que es la parte operativa, ¿no? Si soy constructora, ejecutar obras,
Pero también hay procesos estratégicos y procesos de soporte, ¿ya? Si estos procesos no están alineados, el flujo va a parar, ¿no? Lo que les comentaba con el tema del tema del sistema de flujos y procesos. Y al final yo tengo estas entradas. Tengo que son la necesidad del cliente y satisfacer la necesidad del cliente. Esta es mi entrada y esta es mi salida. Entonces, como empresa, yo tengo una necesidad del cliente, pasa por mi proceso productivo y satisface mi proceso productivo. Pero también tengo procesos de soporte y tengo procesos estratégicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la gestión de proyectos en empresas constructoras, ¿no? En una constructora, yo tengo procesos de presupuestos, tengo procesos de ejecución, ¿sí? Y en la parte de ejecución tengo la gestión de la construcción, y en la parte de la propuesta tengo la gestión de la propuesta, ¿ya? Y también tengo un proceso final que es el proceso de postventa, ¿no? Que también es parte de mi proceso, digamos, como constructora. Esos son mis procesos de valor, ¿no? Presupuesto, ejecución y postventa. ¿Cuáles serán mis procesos de soporte? ¿Ya? El proceso de soporte, desde la dirección, viene un poco la gestión técnica del proyecto, la gestión comercial y la gestión financiera. Si no funciona, por ejemplo, la gestión financiera, por más que mi proceso de valor funcione correctamente o tenga un equipo de obra de ejecución muy potente, ¿qué pasa si, por ejemplo, no llega el flujo de efectivo? Pues muy probablemente la ejecución se alargue porque no tenga los materiales, porque no tenga adecuadamente un poco el pago a tiempo de los contratistas, porque no me dan a querer dar los materiales, digamos, ya con créditos, estos se van a demorar en atrasar. Entonces, es importante que el flujo de, digamos, de estos procesos de dirección funcione enfocado en estos valores que son los procesos que agregan valor, digamos, a los proyectos, que son la ejecución en sí mismo. ¿Qué pasa si no tengo adecuadamente continuidad en los proyectos? Es decir, que no tengo terminado un proyecto y empiezo otro. Entonces, esta gerencia comercial también me asegura esta continuidad de los proyectos y que finalmente los equipos de obra y empresas puedan avanzar. Y esto tampoco no está alineado o tengo demasiados proyectos en un momento y pocos proyectos en otro. Esta gerencia comercial tampoco funciona, también tengo paras en mi flujo de trabajo. Y ni qué decir con la gerencia técnica, ¿no? Si yo no tengo bien definido estos procesos, ya voy a agregarle muchas trabas, digamos, para la ejecución, digamos, con que llegue la información correctamente y con que existan los procesos adecuadamente para la ejecución. Entonces, estos tres procesos son claves en una constructora. Y hay procesos de soporte que usted conoce en el tema de calidad, de seguridad, de medio ambiente, administración, de contabilidad, de logística, de control de proyectos, ¿no? Y también otro proceso de soporte como el BIM, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco cómo este proceso de soporte se introduce, ¿ya? Este proceso, digamos, de soporte tiene que ver mucho con lo que es digamos, la madurez BIM, ¿ya? Es decir, no puedo hablar lo mismo de madurez para una empresa A que para una empresa B. Son distintos porque la madurez que introduce en este nuevo proceso de soporte es distinto, ¿ya? Hay niveles que definen, por ejemplo, nivel de madurez 0, 1, 2. Usted puede un poco tener esta referencia, por ejemplo, digamos, en el BIM Handbook, por ejemplo, que es donde he sacado esta información, y que te habla un poco de cómo los niveles de madurez van evolucionando desde el CAD, el 2D, el 3D, el BIM, ¿no? Y el BIM un poco para el ciclo de vida, ¿no? Entonces, la mayoría de empresas de repente empieza un poco con los modelos 3D y después ya introduce los modelos paramétricos BIM, y después, bueno, van midiendo, van haciendo objetos, van utilizando un poco la información un poco de estos estándares, ¿no? Y después ya recién un nivel más avanzado ya es un poco BIM para el uso del ciclo de vida, donde ya estamos hablando de los modelos IFC, IFD, IDM, ¿no? Con base de datos integrados. ¿Ya? Pero entonces, la constructora primero comienza a implementar BIM por parte de la constructora, ¿sí? La constructora conoce la deficiencia del proyecto, lo lleva a su favor, muchas veces sirve para eso, para un poco tener estos problemas y llevarlos a su favor. Se solicita un modelo previo como una ventaja competitiva, es decir, ya viendo las ventajas BIM, el cliente solicita un modelo previo y dice, ¿sabes qué? Modélalo para poder un poco saber dónde están los errores, decírselo también al cliente para poder un poco colaborar de mejor manera o finalmente tenerlo como una ventaja competitiva para decir, ¿sabes qué? Acá tengo una oportunidad de generar valor. Luego de esto un poco se comienza a implementar bien en el área de presupuestos, es decir, después de haber hecho, se va a presupuestos a etapas más tempranas, ¿sí? O el cliente solicita en los términos de referencia que se utilice BIM.
¿ya? El modelo BIM se utiliza para metrados, planificación, secuenciamiento, ¿ya? Y el cliente se involucra en el presupuesto y gracias al modelo BIM se logra optimizaciones conjuntas. Más o menos la secuencia de desarrollo, digamos, desarrollo de un modelo, digamos, BIM dentro de una constructora. Entonces, primero, hay un poco el uso general que le dan las constructoras de introducir el modelo para interferencias, ¿no? Ese es el primer uso. La mayoría dice que voy a modelar, tengo los planos, modelo y saco interferencias, ¿no? Y ahí me ahorro RDI, me ahorro problemas, un gran porcentaje. ¿Me resuelve todos? No me resuelve todos, pero ese es el gran uso y con esto se paga muchas veces el modelado de los proyectos, ¿no? Y modelando un poco los proyectos en BIM, ayudándome a que, digamos, estos problemas ocurran en obra. Más o menos los ratios que uno maneja es que cada error en promedio, ¿no? de ejecución en obra por una incompatibilidad, más o menos en promedio, le estoy hablando que te cuesta $500, ¿ya? Ese es un promedio. $500 más o menos $200, ¿ya? Pero identificarlo, es decir, tener el modelo y anticiparse, te cuesta la décima parte, ¿ya? Te cuesta $50, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno un poco ve que si uno se anticipa, digamos, estos problemas, va a lograr que cuando se ejecute, se vea potenciado esta inversión 10 veces. Es decir, si uno identifica, imagínense, 30 consultas, ¿ya? Finalmente esto se va a ver ahorrado en la parte de ejecución, ¿ya? Y después, el segundo uso que le dan es, mira, hoy ya tenemos el modelo, ejecutamos el proyecto, ¿por qué no hacemos un as-build? En vez de hacer los planos, los llevamos al modelo. Entonces, a veces el segundo uso que le dan al BIM, ¿ya? Y después dicen, no, ¿sabes que ya tengo el BIM? Tengo también el as-build, también pude haber hecho la secuencia porque ya tengo el modelo. Ese muchas veces es otro uso que le dan en la constructora. Y eso es con un cierto nivel de madurez, ¿no? De repente esto lo hacen en un proyecto, el segundo proyecto ya le agregan el modelo as-build, el tercer proyecto dice, ¿sabes qué? Voy a hacerle el as-build, voy a hacer el modelo, pero también utilizo el 4D, ¿ya? Ya una constructora un poco más, con un mayor nivel de madurez, dice, ¿sabes qué? Yo no, el modelo BIM no lo voy a usar en la parte de la ejecución, lo voy a usar desde la parte del estudio de la propuesta. ¿Para qué? Para ver un poco dónde tengo las oportunidades de mejora, para hacer mejores consultas, para que el proyecto finalmente me lo gane. También dicen, oye, si ya tengo el modelo acá, también lo puedo utilizar para sacar cantidades, para las ubicaciones, para los metrados, ¿ya? Después de haber hecho ubicaciones y metrados, también puedo decir, ¿sabes qué? El secuenciamiento que antes lo hacía en la ejecución, ahora lo puedo hacer atrás. ¿Para qué? Para que tenga una mejor ejecución, ¿ya? Y ya en otra fase, también decir, ¿sabes qué? También puedo llevar un control de costos de alguna de las partidas más importantes, más significativas, porque ya tengo el secuenciamiento, y ahora agregándole la componente costo, puedo tener lo que se llama el 5D, ¿ya? Y en ejecución, puedo utilizarlo ya con esta información para hacer prefabricación, para trabajarlo con los subcontratistas o con los proveedores, ¿ya? Les encuentro aplicaciones también en seguridad y medio ambiente, ¿ya? Y finalmente también puedo darle aplicaciones ya como un tema de postventa para entregar información en el dossier de calidad, ¿no? O en la parte final. En la parte también de presupuestos, lograr optimizaciones, ¿ya? La gestión de la producción o el planeamiento, ¿ya? También con estos temas de las actualizaciones de RDI, todo este tema puede encontrarle más usos, ¿ya? A eso es lo que me refiero, porque finalmente es importante también definir en este proceso, digamos, de generación de la producción, qué es lo que voy a hacer. Porque si yo digo, ¿sabes qué? Con el BIM puedo hacer todo, o el BIM sí me va a ayudar a hacer todo esto desde el primer momento, pues esto tampoco es verdad. Voy a hacer solamente lo que pueda hacer, y más que lo que pueda hacer, yo tengo que definir cuál es el uso donde yo voy a encontrar y en qué etapa de madurez me encuentro con la organización, para después introducir esos procesos dentro de la organización y seguir avanzando como organización con más usos y digamos, con mejor performance de la información que yo use, digamos, para los proyectos. Ahora, ¿cómo es en una inmobiliaria? En una inmobiliaria es muy parecido, ¿ya? Pero la inmobiliaria tiene procesos de valor distintos, ¿no? Ellos tienen primero una etapa de factibilidad, donde ven un poco el negocio, si esto les conviene o no. Después, si el modelo de negocio es factible, ellos llaman al arquitecto y a sus diseñadores y hacen un diseño. Después de esto, ellos licitan su diseño,
acá hay una constructora que es la que gana, ¿sí? Y después ellos tienen un poco el tema de la entrega, de los departamentos, digamos, del proyecto en general, que también parte con el tema de la postventa, ¿ya? Y también tienen todo lo que es la venta, ¿no? Entonces ellos tienen bien definido como su proceso de valor. Pero también tienen procesos de soporte y de dirección, ¿no? Ellos en este caso tienen procesos, digamos, como la gerencia de negocios, el negocio como tal, el negocio inmobiliario, igual su gestión financiera, su gerencia de ventas y su gerencia técnica, ¿ya? Y tienen todos estos otros procesos de soporte, el tema de los terrenos, del estudio de mercado, la parte legal, contable, administrativa, y hubo otro proceso de soporte como lo que es el tema de tecnología de información BIM, ¿no? Entonces aquí, más o menos el desarrollo es parecido, pero en base a su modelo de negocio. Se comienza a implementar BIM por parte de la inmobiliaria para visualización, después se solicita a gerencia de proyecto utilizar el diseño y compatibilizar el proyecto, se empieza a dar usos en la solicitud de término de referencia de construcción, se comienza a implementar BIM dándole más usos comerciales y se usa para personalizar ventas en la constructora. Entonces, este es un proceso, digamos, de negocio, digamos, de una de y en estos casos, primero en el diseño, ¿no? ¿Para qué? Vista, render, para vender más, ¿no? Después, digamos, para hacer la parte de las vistas, ¿no? O sea, vistas en la aprobación de cómo va a quedar el diseño, y después ya se comienzan a dar, por ejemplo, más usos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la realidad mixta aumentada para el tema de la visualización, en muchas inmobiliarias ya le están dando estos usos, ¿sí? Pedir un poco la coordinación BIM también desde el diseño, ¿sí? También para qué? Para el tema de la entrega, del facility management, entregárselo a la gente postventa o al que va a operar el proyecto, el edificio, ¿sí? Y en otras etapas ya también desarrollar un expediente técnico, poder temas de inversión virtual, catálogo de los interiores de los departamentos, ¿ya? Lo que se llama un poco el tema de la sustentabilidad, ¿no? Con el tema del 6D, el 7D, ¿sí? Gestionar un poco la construcción, etcétera. Entonces, para resumir un poco lo que les quería un poco comentar es que todo esto que les estoy explicando es parte de una evolución, ¿ya? De entender un poco cómo los procesos pueden optimizarse, digamos, entendiendo los flujos como parte, digamos, de este sistema de producción, ¿ya? Y hay ya usos definidos, ¿no? Hay 27 usos definidos, digamos, en la Guía Nacional BIM, acá en Chile en su guía son 25 usos, ¿ya? Pero los usos un poco que hemos visto están un poco relacionados con esto que estoy aquí resaltando, ya que pueden utilizarse si es que se plantea adecuadamente un poco este tema en la gestión de los proyectos, ¿ya? Por último, y para cerrar, el tema del concepto BIC, un poco desde la óptica de la gestión de la producción, básicamente produce el concepto del BIC para la gestión de la producción es ayudar a producir instrucciones sencillas y claras, ¿ya? Que las instrucciones llegan de forma correcta y consistente, un poco formar un registro calificado de instrucciones, reducir la variabilidad, ¿ya? Un poco representar el conocimiento de la construcción tanto para capacitación interna, gestión del conocimiento, ¿ya? Y finalmente, este concepto del BPM un poco permite integrar la industria fragmentada, ¿ya? Tratando de hacer que esta industria trabaje de forma más compacta desde etapas más tempranas, ¿ya? Y bueno, estos beneficios no solamente son directos e indirectos, sino también se le puede encontrar más utilidades al modelo en procesos técnicos y administrativos en la medida que también la madurez de la organización vaya avanzando. ¿Ok? Bueno, con esto un poco quería cerrar hoy. Quería un poco igual agradecerle a SEO Academy por esta invitación a esta masterclass. Y bueno, ustedes invitarlos un poco a profundizar en estos temas, ya lo que vamos nosotros a desarrollar en este programa es más que todo un desarrollo de un proceso de implementación BIC. Ya lo que nosotros vamos a hacer es que todos estos conceptos que yo les he mostrado aquí, ustedes lo van a poder plasmar en un proyecto real y la idea es que ustedes al finalizar este programa, ustedes tengan un plan con indicadores, con factores controlables,
y alineados tanto el objetivo de su proyecto como el objetivo de su negocio. Así que si que ustedes van o piensan un poco llevar este programa, está enfocado en este concepto de no solamente llevar esto como una parte teórica y tener más información, sino llevar todos estos conceptos, aplicaciones, digamos, donde ustedes puedan rápidamente poder implementarlo. ¿Ya? Por eso también lo hemos planteado como 2 clases por semana para que ustedes puedan finalmente en este proceso más largo tener tiempo para desarrollar y aplicarlo dentro de un proyecto. ¿Ya? Ok, bueno, un poco con eso termino. No sé si haya preguntas. Ahí también a la moderadora yo voy a hacerle y bueno, ahí dejar pase para que puedan hacer algunas consultas para poder fallar. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Vamos a tener estos últimos minutos antes de cerrar la sesión para ver si es que alguno de los participantes tiene alguna duda o consulta que le quiera hacer llegar. Estamos ya activando la opción del chat y el micro para que así puedan participar. Y mientras tanto, aprovechamos para invitarlos a participar de esta especialización de BDC que nosotros estamos iniciando el 20 de septiembre. Pueden ingresar a nuestra página web, seoacademy.edu.pe, en donde van a encontrar toda la información de nuestras especializaciones y el brochure también de esta especialización de BDC. Y también encuentran nuestros canales de atención por si requieren el apoyo de alguno de nuestros asesores. Ok, me parece que no hay consultas, ingeniero, entonces ya estaríamos cerrando esta sesión. Muchísimas gracias por la ponencia. Comentarles a los participantes también que esta masterclass la van a encontrar subida en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a revisarla. Y también encuentran diferentes masterclass de temas bastante interesantes de nuestras diferentes especializaciones. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente por la ponencia y gracias a todos los participantes por conectarse. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.